En la línea telefónica lo saludamos a nuestro invitado. Estoy hablando del doctor Marcelo Kipildor. Él es médico especialista en infectología. Actualmente forma parte del staff de la Maternidad Provincial de Salta y también del Hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Orán, en el norte salteño. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gastón te saluda. ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la comunidad que te escucha siempre en el tema de estas enfermedades, ¿no? En la prevención. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo están ustedes, Marcelo, viviendo este brote que, si mal no recuerdo, por lo menos para Salta, es la primera vez que se tiene que enfrentar a estos más de 50 casos, un número que antes creo que no habíamos visto en esta provincia? Vos fíjate que, haciendo Sí. un poco de memoria, en el año 2016 estuvo también chikungunya Uh-huh. en la zona de Yacuiba, y ahí para el límite, lo que es Aguará y zona de Mosconi, hubo unos casos importados de Bolivia, ¿no? En el 2016, justo cuando también estaba en pleno brote de De dengue. dengue, sí. Y ahí me acuerdo que yo he visto personalmente ahí un caso de chikungunya, porque una de las pacientes había venido de Yacuiba, y cuando la vimos entrar al consultorio, es totalmente diferente a dengue, porque la señora no podía caminar y entraba agarrado de sus hijos al consultorio. Entonces ahí ya cambió totalmente la historia en el tema de cómo se presenta esta enfermedad, y es por eso que chikungunya viene derivado de un nombre del idioma maconde que se significa el caminante doblado. Sí. Y esta señora, me acuerdo clarito, reflejaba eso, ¿no? Ese dolor intenso en las articulaciones que tiene chikungunya, que lo diferencia de dengue. Y así fue que después pasó un tiempo de calma. El año pasado habremos tenido unos casitos en otra localidad del Galpón. Mosconi también fue una de las ciudades bastante castigadas en el tema del chikungunya, y ahora de nuevo con este nuevo brote que está en zona de fronteras por ahora, y que se trata un poco de mitigar todo esto haciendo las actividades de prevención. Bien, pero claramente la cuestión de las lluvias y este calorcito que va y que viene es un factor que hay que tener en cuenta, porque es un condicionante importante para la vida del mosquito, y ahora, teniendo ya circulación viral confirmada en el norte de la provincia, bueno, hace que uno tenga que estar más atento todavía. Así es, para el público es saber que chikungunya es también transmitido a través de este mosquito que todos conocemos, que es la Aedes aegypti, que transmite también dengue, que transmite Zika, que transmite fiebre amarilla y bueno, otros virus que todavía están en estudio. Chikungunya tiene esta particularidad de ser transmitido por Aedes aegypti, y como bien lo dice, las condiciones climáticas, de lluvia, de sol, hace que el mosquito vaya criándose en estos lugares donde dejamos agua o recipiente, y pasa lo mismo que cada mosquito, ¿no? Por el estadio de larva, luego de pupa, y hasta ser un mosquito adulto y llegar a picar a alguien que tenga de estas enfermedades de dengue o chikungunya, la hace que se transmite esta enfermedad. Perfecto. ¿Y ustedes en Salta cómo cómo están llevando adelante la tarea cotidiana, tanto en tu caso como médico, como todo el equipo de salud, Sí, bien. a la hora de pensar en estos pacientes que pueden aparecer en la guardia, en el consultorio? Vamos, mira, justamente hoy hemos tenido un caso de hantavirus, y eso, Sí, también. viste que se asemejan totalmente los signos y síntomas. Fiebre de por sí en Entonces, común. en la fiebre aguda, que es lo que nosotros llamamos tener en cuenta estos pacientes que nos consultan por un cuadro febril agudo, es muy importante saber distinguir en estas enfermedades. Cuando nosotros hablamos de chikungunya, es muy importante saber que de dónde vino, qué estuvo haciendo, zonas candentes, sobre todo también que está en el límite de Bolivia, tenerla presente siempre, ¿no? Y es por eso que siempre se hace hincapié en esto de consultorios febriles, que es una forma de hacer un cribado de estas enfermedades que son frecuentes en nuestra zona. Por un lado eso, el consultorio febril, y por otro lado el tema de hablar del mosquito, donde junta agua, trabajar con la comunidad en ese contexto de que el cuidado, que no tengamos criadero en el fondo de casa de Aedes aegypti, que eso hace que sea rápidamente transmisible la infección.
Sí, por supuesto que sí. O sea, qué complejo el escenario, ¿no? Para ustedes, supongamos, estando en consultorio o en guardia, porque hoy cualquier cuadro de fiebre aguda que haya aparecido en de las últimas horas, los últimos 2, 3 días, hay que hacer evaluaciones muy complejas, porque incluso también ya de a poco nos vamos acercando a la circulación de gripe, o sea que por lo tanto también conviviendo con todos estos virus va a ser, hay que afinar mucho, creo, ¿no? El La examen. mirada clínica y sobre todo, como nosotros siempre decimos, dónde estuvo 2 semanas atrás, estuvo de viaje, estuvo en zonas donde hubo una inundación, por ejemplo, para pensar en leptospirosis. Y bueno, nosotros ahora el cuadro febril agudo hoy es chikungunya hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando hacemos la valoración de estos cuadros febriles agudos, vemos aquel paciente que da con fiebre, con dolor articular, como decimos, dolor en las articulaciones que son incapacitantes, es decir, pacientes que vengan con ese cuadro febril y todo ese contexto de rash o manchitas en la piel, hoy lo primero que pensamos es chikungunya hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos tiempos que además también vemos que la gente se informa, se desinforma en muchos casos, ¿qué cuidados la gente tiene que tener con el caso de que presente un cuadro y como vos decís, hoy todo es chikungunya hasta que se demuestre lo contrario, pero hasta que llegamos a la consulta y demás, qué cosas no hacer, qué cosas hacer? Con dengue, por ejemplo, aprendimos que algunos medicamentos es mejor no tomar, por ejemplo. ¿Para chikungunya pasa lo mismo? Pasa lo mismo, porque chikungunya tiene 3 fases. La primera fase, que es la etapa aguda, Uh-huh. la segunda etapa, que es la subaguda, y la tercera etapa, que es la crónica, que no la tiene dengue tan manifiesto como lo tiene chikungunya. La etapa aguda es la fiebre, el dolor e inflamación de las articulaciones, esa artritis que cuando yo le contaba que esa mujer no podía caminar, que venía doblada, es justamente esa característica especial de la fase aguda. La subaguda puede haber este rash o este exantema que dura aproximadamente 3 semanas, y la etapa crónica puede durar hasta 2 años, porque la discapacidad que se le produce chikungunya es relacionada con los cuadros de tendinitis o tenosinovitis, que son, digamos, la discapacidad que suele provocar esta infección por virus chikungunya. Tiene sus diferencias con dengue, por este cuadro que suele dejar mucho más secuelas que dengue. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de la parte clínica que suele producir chikungunya. Hoy en día tienen protocolos justamente para poder manejar toda esta situación, sobre todo en el norte. Es todo lo que sigue a dengue, es decir, el protocolo que seguimos, porque son enfermedades transmitidas por mosquito. Es por un lado la consulta febril, no automedicarse y sobre todo evitar la ingesta de AINES, como hablamos de aspirina, y sobre todo antibióticos que en muchos casos no tienen indicación. Por un lado eso relacionado a la parte clínica y por otro lado relacionado a la actividad de la comunidad, es decir, la eliminación de criaderos de Aegypti. En Orán se sigue haciendo el descacharrado en las zonas que ya lo viene trabajando la municipalidad hace tiempo, pero que en este momento se hace con más hincapié por todo esto que nos está pasando. Estoy viendo la página del Ministerio de Salud Pública de Salta y se actualizó la información epidemiológica, 120 casos confirmados, se duplicó el número que teníamos de la semana pasada a prácticamente. A Salvador Massa con 77 encabeza la lista, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para quienes viajan a estas localidades? La 34 nos une a los jujeños y a los salteños, entonces Salvador Massa, Aguas Blancas, Orán, Tartagal, Embarcación, Joaquín Ben González, están con casos. Bueno, ¿qué se les recomienda a la gente de Jujuy, por ejemplo, que vaya para esa zona? Y bueno, mucha gente viene de tour de compra, así que eso hay que también tener en cuenta, que se siguen las mismas recomendaciones en cuanto a dengue, que es el uso de repelente, ropa, camisa y pantalón que sean largos, sobre todo realmente valorar si hace falta viajar o no, tener en cuenta ese detalle también, pero esas recomendaciones que se hace lo mismo que en dengue se repite también para virus chikungunya.
Muy bien, entonces a tenerlo en cuenta, a tenerlo presente y sobre todo, ¿no? Si en caso de presentar algún tipo de malestar, incluso fiebre, bueno, siempre tener en cuenta el antecedente del viaje, que creo que en cualquier equipo de salud que lo reciba va a ser un dato esencial, ¿no? Para el diagnóstico temprano, por lo menos una primera aproximación. Claro, porque si vos, esto es fundamental que la comunidad también lo sepa, si uno tiene un cuadro febril y acude a la guardia y se hace diagnóstico de chikungunya a tiempo, podemos actuar en toda esa manzana para la vigilancia de cuadros febriles y evitar que sigan apareciendo más casos de chikungunya, ¿no? Por eso es muy importante no automedicarnos y hacer la consulta precoz en estos casos que estamos tiempos muy relacionados con chikungunya. Hoy los positivos para chikungunya, por ejemplo, en Salta, ¿todos pasan por laboratorio o ya se hace por nexo epidemiológico? Todo lo que es la zona de Aguas Blancas que limita con Bermejo de Bolivia ya se considera como nexo epidemiológico, ¿viste? Uh-huh. Lo mismo que decíamos para dengue, si uno tiene una familia y el vecino de al lado empieza con fiebre, dolor articular, compromiso, obviamente que ya pensamos en chikungunya, pero por eso en esos contextos de brote, ¿no? Exacto. Bueno, y por último, en cuanto a los insumos, sobre todo para poder hacer el testeo y poder acompañar a las personas, ¿hoy cuentan con todo lo necesario hoy? Sí. Hoy estamos todos relacionados, lo mismo que para dengue, el paracetamol, la parte de líquido, que es muy importante en cuanto a reposición hídrica, solución fisiológica, líquido que al igual que dengue no tiene todavía un antiviral específico, sino que también sintomático y sobre todo la hidratación y calmar el dolor, que es lo que nos vienen los pacientes con mucho dolor articular. Con dengue aprendimos, y ya con esto vamos terminando, Marcelo, si no te quitamos más tiempo, pero también se me ocurre preguntarte, con dengue aprendimos de que había un gran porcentaje de personas que podían cursar la infección sin síntomas. En chikungunya, ¿esto existe? ¿Podemos suponer que hay más casos que no se conocen? Gastón, y al revés. Acá el 80% son sintomáticos y un 20% que son asintomáticos. Mira vos, es al revés claramente de lo que nos pasa epidemiológicamente con dengue. Claro, hay cosas que son, digamos, diferentes en dengue, en la parte clínica, como decíamos. En dengue teníamos la parte febril, crítica y recuperación, que duraba 10 días. En chikungunya tenemos hasta 2 años, que puede dejar secuelas en algún tipo de pacientes. Tener en cuenta también que chikungunya también se transmite por vía vertical, más que dengue en un 50%. Es un virus bastante agresivo y sobre todo tiene un solo serotipo, pero tiene 3 genotipos. Y el genotipo EXA, que es un genotipo que se encuentra circulando, es un genotipo muy agresivo y sobre todo es de rápida transmisión, ¿no? Eso es que también hay que tenerlo en cuenta. Es bastante delicada la situación. Y también, bueno, con los años hemos aprendido que nuestro sistema inmunológico va aprendiendo, ¿no? De los virus, de las bacterias con las cuales entra en contacto y a partir de ahí va creando las defensas. ¿Podemos esperar cuadros severos debido a que es la primera vez que muchos enfrentamos este virus? Sí, relacionado a este nuevo genotipo que está circulando, se ha descrito, y eso los paraguayos lo han escrito muy bien. Yo corto y después te voy a pasar a las normas de Paraguay que están muy buenas para que la leas. Ellos han tenido mucha experiencia en cuadros de meningoencefalitis con virus chikungunya. Es bastante agresivo este nuevo genotipo, por eso que nosotros también estamos con toda esa mirada, que si bien no todos los pacientes se pueden complicar, pero como vos dices, tiene que ver por una parte nuestra inmunidad, pero otra parte también la carga viral que tenga ese virus y que pueda hacernos daños, ya sea siendo inmunocompetente o por ahí si teniendo una enfermedad como diabetes, presión alta, que pueden agravar el curso de la enfermedad. Perfecto, bueno, lo vamos a tener en cuenta todo esto, la verdad que aprendimos un montón con vos como siempre, y bueno, para tener en cuenta toda la gente del ramal, toda la gente que desde cualquier punto de la provincia vaya hacia Salta, bueno, que extreme los cuidados, como lo tiene que hacer acá también, ¿no? Porque no estamos exentos, pero claramente con el aumento de casos que marca este último parte, habla de que sigue circulando, que el virus hasta ahora no ha podido ser contenido y que por ende vamos a tener que colaborar todos con ellos. Así que, Marcelo, muchísimas gracias una vez más por siempre estar dispuesto para charlar con nuestro programa.
programa. Y bueno, vamos a seguir con atención todo lo que está pasando en tu provincia. Muchísimas gracias a usted y estar atento, sobre todo para usted sería tener en cuenta los viajes, que eso es un dato muy importante, y lo otro, tener en cuenta estos cuadros virales que también como gripe, que también se presentan en esta época. Claro, tal cual, y hantavirus, que también vos lo mencionaste, pero no lo podemos olvidar, ¿no? Que también tenemos casos. Jujuy ya registró un caso también hace unas semanas atrás, así que bueno, ahí tenemos otro problema que se cruza y todos en común, la fiebre. O sea que hoy sí o sí hay que consultar con el médico lo antes posible. Marcelo, muchísimas gracias, que tengas una muy buena tarde. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con el doctor Marcelo Kipildor, la verdad que es un gran referente del campo de la infectología del norte argentino, lo tiene la provincia de Salta y que bueno, más de una vez ha estado acá con los infectólogos jujeños trabajando, capacitándose con ellos también, así que bueno, la verdad que es una voz más que autorizada para hablarnos de este tema.